Muy buenos días, queridos hermanos. Vamos a continuar una vez más con los estudios de el reino de Dios. Entramos hace un tiempo con las parábolas de Jesús en Mateo capítulo 13. Hoy estudiamos la última de las parábolas, la séptima, que se llama la parábola de la red. Este es el estudio número 12 de nuestra serie de estudios del reino de Dios. Vamos a leer lo que dice Mateo capítulo 13, desde el versículo 47 hasta el 50. Asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que, echada en el mar, recoge toda clase de peces, y una vez llena, la sacan a la orilla, y sentados recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será el fin del siglo, saldrán los ángeles y apartarán a los malos de entre los justos y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Muy bien, aquí tenemos la última de las 7 parábolas que estuvimos estudiando desde hace tiempo. Las 4 primeras, que le llamamos tetralogía, que son las que Jesucristo le dijo a sus discípulos y a las multitudes que le seguían. Y vimos que eso es lo que el diablo iba a estar haciendo durante la ausencia del rey. Es decir, desde su rechazamiento en Mateo capítulo 12 hasta su segunda venida. En este mismo periodo de tiempo también algo va a estar haciendo Dios. Y lo que Dios va a estar haciendo se los dice solamente a sus discípulos en la casa, y ahí Él les dice 3 parábolas. Hoy estudiamos la tercera. La primera fue la del tesoro. El domingo pasado estudiamos la perla de gran precio y hoy vamos a estudiar la parábola de la red. Muy bien. Es importante recordar lo que ya leímos la semana pasada en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 32, que dice así: no seáis tropiezos ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Si bien este versículo yo lo estoy mencionando para que podamos entender cómo la Biblia divide, vamos a decir, a toda la humanidad en 3 grupos, en 3 etnias: judíos, gentiles y la iglesia de Dios. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con los judíos, los gentiles y con la iglesia de Dios? La primera parábola, el tesoro escondido, habíamos hablado que eran los judíos. O sea, eso es lo que Dios está haciendo. Dios le trajo, encontró su tesoro, les ofreció el reino, ellos lo rechazaron, lo vuelve a esconder y lo va a sacar a luz al final del siglo, en su segunda venida. Eso vimos que era el tesoro escondido, los judíos. La semana pasada vimos a la perla de gran precio y vimos que esa perla es la iglesia, que ahora está formando la iglesia. Él está capa tras capa formando esa perla de gran precio, que era la iglesia. Y los gentiles, esta parábola tiene que ver con los gentiles. Ahora, ¿qué es lo que Dios va a hacer con los gentiles? Si vemos el versículo 47, dice que la red es echada en el mar. En el mar. ¿Y qué es el mar? ¿Qué simboliza el mar? ¿Verdad? Y vamos a ver que lo que la Biblia nos enseña es que, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, que el mar es una figura de las naciones. En Isaías, capítulo 17, versículo 12, podemos leer lo siguiente: hay multitud de muchos pueblos que harán ruido como estruendo del mar, y murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. Ahí habla de multitud de pueblos que harán ruido como el estruendo del mar, murmullo de naciones que harán alboroto como bramido de muchas aguas. En Isaías 17:13 continuamos leyendo lo siguiente: los pueblos harán estrépito como de ruido de muchas aguas, pero Dios los reprenderá y huirán lejos. Serán ahuyentados como el tamo de los montes delante del viento y como el polvo delante del torbellino. Aquí también en el versículo 13 nos dice que los pueblos harán estrépito como ruido de muchas aguas. También Isaías, capítulo 57, versículo 20, nos dice lo siguiente: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos, y sus aguas arrojan cieno y lodo. Aquí vemos que en el Antiguo Testamento identifica al mar con los gentiles y en especial con los impíos, con los gentiles impíos, pero tiene que ver con los gentiles por sobre todo, ¿verdad? De donde Dios realmente está sacando su pueblo, o diciendo
en ese momento, en este tiempo, formando la perla. Desde el pueblo gentil está ganando para la iglesia, ¿verdad? Pero también podemos ver en el Nuevo Testamento, en el capítulo 17, en el versículo 1 de Apocalipsis, dice lo siguiente. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y en el 17:15 dice, me dijo también, las aguas que has visto, donde se sienta, donde la ramera se sienta, son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. O sea, que Jesucristo utiliza el término aguas para simbolizar a las naciones. Lo que Cristo nos está diciendo, que la red es echada en las naciones gentiles, ¿verdad? O sea, en todas las naciones gentiles, en el mundo entero. Si analizamos a la luz de las profecías, no nos olvidemos que las 7 parábolas que estamos estudiando nos dan una explicación de lo que ocurre en el presente siglo, que va, como repetimos siempre para que no nos confundamos, desde que Cristo fue rechazado como rey hasta su segunda venida. En ese periodo que le llamamos misterio del reino, es lo que las parábolas nos están explicando, ¿verdad? Eso es algo muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta. Cuando Cristo venga por segunda vez a establecer su reino, Él va a establecerlo con mano dura. Ya no va a ser como la primera vez cuando vino, ¿verdad? Va a establecer, este reino se establecerá al final del siglo. Y en esta parábola nos dice que al final del siglo se hará la elección de los peces buenos y de los peces malos. Esa elección que nos habla el versículo 49, ¿verdad? No va a ser hecha por personas, sino que por los ángeles. Los ángeles son los que van a ayudar en este sentido o van a realizar esta elección. O sea, que en la segunda venida de Cristo, esta parábola nos enseña, antes de establecer el reino milenial, Jesucristo realizará un juicio a las naciones gentiles. Cuando habla de que va a comenzar a elegir a los peces buenos, los peces malos, ahí hay un juicio, hay una elección. Esta elección, si bien va a ser ayudada por los ángeles, lo va a estar realizando Jesucristo. Y es lo que conocemos en escatología como el juicio de las naciones. Es otra forma en que Jesucristo nos cuenta que va a haber un juicio a las naciones gentiles. Ya nos habló de la iglesia, ya nos habló de los judíos, ahora esto es lo que va a hacer con el pueblo gentil. Ojo, este juicio de las naciones no es el juicio final. Aquí la parábola de la red no está hablando del juicio final que se va a realizar después del reino milenial. No, este es un juicio que va a ocurrir en la segunda venida de Cristo con las personas que están vivas cuando Él regrese por segunda vez, ¿verdad? Entonces, y este juicio, ¿en base a qué se va a estar haciendo? Se va a estar haciendo en base a la forma como las naciones trataron a Israel y especialmente en la época de la tribulación. Este juicio se va a dar, por supuesto, mucho después, o mejor dicho, 7 años después que la iglesia ya ha sido arrebatada, ¿verdad? Esto ya lo habíamos estudiado nosotros anteriormente, ¿verdad? Cuando estudiamos profecías en el Instituto Bíblico de la Iglesia, ¿verdad? Así que no tenemos que confundir, este no es el juicio final, es el juicio de las naciones. La parábola de la red nos está hablando del juicio de las naciones que va a estar haciendo el Señor al final de la tribulación, ¿verdad? Este juicio también ya fue profetizado en el Antiguo Testamento, o sea, no es algo nuevo. Jesucristo está contando nomás a ellos lo que va a estar haciendo Dios también en este periodo. En el Antiguo Testamento, en Joel, capítulo 3, desde el versículo 1 al 3, dice lo siguiente: porque he aquí, en aquellos días y en aquel tiempo, en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellas, a causa de mi pueblo y de Israel mi heredad, a quien ellas esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Y echaron suerte sobre mi pueblo y dieron los niños por una ramera y vendieron niñas por vino para beber. En Joel capítulo 3, en el 11 al 16, dice lo siguiente: juntaos y venid, naciones todas de alrededor, y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes.
Despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré a juzgar todas las naciones de alrededor. Ahí nos muestra de que Dios tiene la intención de juzgar a las naciones en ese tiempo, ¿verdad? En Sofonías, capítulo 3, versículo 8, dice lo siguiente: por tanto, esperadme, dice Jehová, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, juntar los reinos, para derramar sobre ellos mi enojo. Todo el ardor de mi ira, por el fuego de mi celo, será consumida toda la tierra. Y por último vamos a leer Zacarías, capítulo 14, versículo 2 al 4, que dice lo siguiente: porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y que está enfrente de Jerusalén al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Aquí, estos 4 párrafos del Antiguo Testamento nos muestran que Dios ya tiene un plan para un juicio a las naciones. Claramente vemos que el Antiguo Testamento, ¿verdad?, nos enseña que Dios va a hacer un juicio a las naciones gentiles. Pero también el Nuevo Testamento nos enseña lo mismo, ¿verdad? Específicamente Mateo capítulo 25, desde el versículo 31 al 46. Nos dice lo siguiente: cuando el Hijo del Hombre venga en gloria, en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda, a los cabritos: apartados de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Este párrafo que acabo de leer es parte del sermón que abarca Mateo 24 y 25. Y específicamente este 25 es el paralelo a la parábola de la red. Es, vamos a decir, el juicio de las naciones, ¿verdad? Después de que la iglesia sea arrebatada, un grupo selecto de judíos, 144.000 judíos, dice la Biblia, van a predicar el evangelio del reino por todo el mundo. Mateo 24:14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Durante la tribulación, el evangelio va a llenar el mundo.
estos judíos que van a predicar por todas partes del mundo. Y el evangelio que van a predicar va a tener un énfasis en la segunda venida de Cristo y en el establecimiento del reino. Por eso hablan del evangelio del reino. Es el mismo evangelio que predicamos nosotros, pero con un énfasis mayor en la segunda venida de Cristo y en el establecimiento del reino milenial. Con la predicación de estos 144.000 judíos, millones se van a salvar en el mundo de los que vivan en ese momento durante la tribulación. Apocalipsis capítulo 7, versículos 9 y 10 dice lo siguiente: después de esto miré y aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas naciones, tribus, pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas, con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Millones, estos son los que se salvaron en la tribulación, son las personas que recibieron a Cristo, que se convirtieron en la predicación de estos 144.000 judíos. Otros, sin embargo, van a rechazar, y probablemente sean más los que rechazan que los que se convierten. Estos no solamente van a rechazar el mensaje, sino que van a perseguir a los mensajeros, a estos 144.000, y los van a matar, y los van a meter en la cárcel, y los van a expulsar de sus naciones, van a hacer que sean forasteros, le van a negar cualquier tipo de ayuda. Si tienen sed no le van a dar de tomar agua, si tienen hambre no le van a dar de comer. Y esa es la forma como muchos van a responder a la predicación del evangelio. Algo parecido a lo que está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Entonces, ahí es donde aparece lo que dice Jesucristo, separando a los cabritos de las ovejas de los cabritos, ¿verdad? Y ahí es donde dice: tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, estuve preso, fui forastero, estuve enfermo. Es decir, la forma como las naciones y las personas que forman parte de esas naciones trataron al pueblo judío va a ser la base de este juicio. ¿Cómo trataron al pueblo judío? Específicamente al pueblo judío, ¿verdad? Los que aceptaron a Cristo van a entrar al reino milenial para gozar de las bendiciones del reino, pero los que rechazaron a Cristo van a ser echados al horno de fuego, dice la Biblia. Los que no aceptan a Cristo van a ser condenados. Los que no creen en la predicación del evangelio del reino van a ser condenados. Como ahora, el que no cree en Cristo, la Biblia dice que es condenado. Si cree, es salvo. Si no cree, es condenado. Así dice la palabra de Dios. Ahora, es muy interesante que acá en el versículo 42 dice: allí será el lloro y el crujir de dientes para aquellos que son lanzados. Y esta palabra lloro y crujir de dientes es mencionada varias veces en el libro de Mateo, y solamente en el libro de Mateo, ¿verdad? 6 veces. En Mateo 18:12, en Mateo 13:42, que estamos leyendo en esta parábola, Mateo 13:50, también al terminar las parábolas, ¿verdad? Mateo 22:13, 24:51 y 25:30. 6 veces, o sea, 6 veces, decimos 2 veces 3. Decimos que cuando algo se repite 3 veces es porque hay un gran énfasis y que tenemos que prestar mucha atención. Pero acá se repite 2 veces, 3 veces, o sea, 6 veces. O sea que hay que atender mucho cuando dice: allí será el lloro y el crujir de dientes. No está hablando en broma Jesucristo, es un asunto muy, muy serio. La respuesta que le damos al evangelio nosotros, ¿verdad? Tenemos que tener en cuenta o imaginarnos nosotros el contexto que van a estar viviendo esa gente. Cuando ellos comienzan a predicar, va a haber la persecución lanzada por el anticristo que va a estar manifestado en ese tiempo contra los que predican el evangelio. Y en esa persecución va a parecer que ellos están ganando. O sea que el anticristo va a tener éxito. Y las personas que ven que estos predicadores están siendo derrotados, bueno, van a tener una cierta inclinación hacia el que tiene éxito. Y por esa misma razón los van a rechazar, los van a ridiculizar sus argumentos, sus predicaciones, como ahora mismo se está haciendo cuando uno predica el evangelio. Se les va a tratar quizás de ignorantes, se les va a tratar quizás de fanáticos o quién sabe de qué cosas, pero van a rechazar el mensaje de Cristo, ¿verdad? Y por eso van a tener éxito, porque los van a desacreditar. Pero sin embargo, ellos van a predicar
el Evangelio. ¿Cómo ahora está ocurriendo? Algo muy parecido, pero en aquel tiempo va a estar mucho más, más fuerte esa oposición al Evangelio, ¿verdad? Aunque muchos y millones se van a convertir, muchos más son los que no se van a convertir, ¿verdad? Estas personas que van a perseguir o van a rechazar y que justamente Jesucristo los trata de cabritos y que van a ser lanzados al fuego eterno, donde van a tener el lloro y el crujir de dientes, van a aceptar las mentiras del anticristo. Van a aceptar las mentiras y van a rechazar la verdad del Evangelio por causa del engaño que están teniendo. Aquí, al separar a los salvos de los condenados, al igual que las ovejas de los cabritos, tenemos que ver la similitud, ¿verdad? Los salvos y los condenados. Esas son las dos clases de gente, que en esta parábola habla de peces buenos y de peces malos, ¿correcto? Son separados. En la segunda parábola que habló Cristo, el trigo y la cizaña, son separados el trigo de la cizaña. Son sinónimos, son como dos formas de decir lo mismo. También, por ejemplo, cuando en la primera parábola habla de los 3 corazones que no aceptaron con sinceridad a Jesucristo. Tiene que ver también con esto, ¿verdad? Podemos ver aquí que cada persona tiene una respuesta diferente ante ese evangelio arrojado delante suyo. No se olviden que hay 4 tipos de corazones que escuchan el evangelio, pero solamente uno lo acepta de verdad. 3 le aceptaron superficialmente, no honestamente, ¿verdad? Así también dice la Biblia de que en la segunda parábola van a haber cizañas que van a ser iguales o imitando al trigo, imitan al verdadero creyente. Y encima estos van a estar juntos hasta el fin del siglo, así como también está hablando aquí de la elección de la selección de los peces buenos y peces malos. Y todas estas personas, todos estos falsos y verdaderos, están en ese árbol monstruoso de grano de mostaza, ¿verdad? Que fue formado por esa religión gigantesca mundial, ¿verdad? Donde van a estar predicando falsas doctrinas, como nos enseña la parábola de la levadura, ¿verdad? Van a estar enseñando y especialmente van a torcer la imagen de la persona de Jesucristo con esas doctrinas, ¿verdad? Y estas personas, dice la Biblia, en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 13, dice, mas los hombres malos, a esto se refiere, los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. O sea, creyendo y predicando todo tipo de falsas doctrinas. Lo que podemos razonar en esto es que cuando se refiere a peces malos, ¿verdad? Se está refiriendo a las cizañas de la segunda parábola, o a los 3 primeros corazones de la primera parábola del sembrador. Estos, cuando escuchan el evangelio, no responden honestamente a la verdad que escucharon. No la rechazan, pero tampoco la aceptan completamente, sino con reservas. En la red fueron atrapados muchos peces, malos y buenos, ¿verdad? Que sería el paralelo, ¿verdad?, del trigo y la cizaña, ¿verdad? Aquí está la lección que debemos atender. Cuando alguno escucha el evangelio, ha llegado el momento, ¿verdad?, en que debe tomar una decisión. Cuando escuchamos la palabra de Dios, cuando escuchamos el evangelio, nos confronta con una realidad que tenemos que nosotros atender bien. Tenemos que tomar una decisión. Podemos aceptar o podemos rechazar. El ser indiferente es rechazarlo, ¿verdad? Entonces tenemos que atender porque esta parábola nos confronta con ese momento exclusivamente, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar esta decisión que tomemos nosotros al escuchar el evangelio va a determinar el destino futuro eterno. No es poca cosa. El futuro eterno mío, mi futuro eterno, depende de la decisión que yo tome cuando escucho la predicación del evangelio. Si acepto a Cristo totalmente y sin reserva, seré salvo. Eso dice la Biblia. Seré regenerado, tendré una nueva vida y nunca más voy a ser la misma persona. Pero si lo acepto de otra manera, me voy a perder. Si no lo acepto sinceramente y honestamente, me voy a perder, dice la Biblia, ¿verdad?
Si profeso creer en Cristo, pero continúo con la hipocresía o lo acepto con reservas, dice la Biblia que voy a ser condenado. Por eso es importante atender claramente al tomar la decisión por Cristo. No se olviden que al final del siglo, los que se encargan de verificar la sinceridad de las personas son los ángeles. En Mateo 13:41, de esta palabra nos dice que enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Dice la Biblia, mirad cómo oís. En Lucas capítulo 8, versículo 18 dice, mirad cómo oís. Lo importante es que atendamos nosotros lo que nos están hablando, lo que la Biblia nos enseña. No es compatible profesar creer en el Evangelio y decir que yo creo en Cristo y luego rehusarnos a obedecerle. No es compatible, no es correcto. O somos o no somos. No hay intermedios, no hay intermedios. Por ello debemos estar listos para responder cuando escuchamos la palabra de Dios. En toda esta serie de estudios, Dios nos habló bastante y tenemos que confrontar nuestras vidas con la verdad de lo que estamos escuchando. ¿Cómo respondemos nosotros a la palabra de Dios, al Evangelio? ¿Cómo respondemos nosotros al llamado, al servicio del Señor? Dios nos va a pedir cuenta de esto. No solo lo que sabemos, sino también lo que deberíamos saber. Es importante que hay mucha gente que no quiere aprender, que no quiere estudiar y se excusan con que no saben. No, la palabra de Dios también nos dice de que vamos a dar cuenta por aquellos que debíamos saber y no lo supimos por negligentes. Segunda de Pedro 3:5 dice, estos ignoran voluntariamente. Y en segunda de Pedro 3:8 dice, mas, oh amado, no ignoréis esto. En otras palabras, es nuestra responsabilidad entender, comprender y saber lo que Dios quiere que nosotros creamos, hagamos, sepamos y obedezcamos. Y terminando, hermanos, tenemos que entender que cada vez que estamos predicando, testificando de Cristo, con el Evangelio estamos tirando la red al mar. Y vamos a recoger cualquier tipo de peces. También estamos sembrando la buena semilla, si estamos predicando el Evangelio verdadero, ¿verdad? Y esa es nuestra parte en el misterio del reino. Tirar la red o plantar la buena semilla en el campo es el paralelo a la parábola del sembrador y a la del trigo y la cizaña. Pero el énfasis en esta parábola está en la salvación de los gentiles. O sea, es la predicación y recoger los peces buenos y los peces malos. El énfasis en esta parábola está en la predicación. Si bien durante todas las parábolas se convierten en gentiles y también una pequeña porción de judíos, aquí esta parábola se está refiriendo específicamente, el énfasis está en la salvación de los gentiles, ¿verdad? ¿Qué es lo que Dios está haciendo en este presente siglo? Bueno, muy bien. Ahora, amigos, aquellos que me están escuchando, aquellos que están participando de esta iglesia en casa, le hago la pregunta, ¿usted ya ha recibido a Cristo? ¿Usted le ha respondido sinceramente o con reservas? Usted que está ahí escuchando, ¿obedece o desobedece al Evangelio y a los mandamientos de Cristo? ¿Usted es aquellos que aceptaron a Cristo con reservas? ¿O solamente obedece lo que le conviene? ¿O obedece lo que le gusta? ¿O solo obedece cuando aquellas cosas que obedece no le causan molestia? Cristo dijo en Mateo capítulo 12, versículo 30, y en Lucas 11, 23, que el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Si usted no siembra la buena semilla, como en la parábola del sembrador, usted siembra la mala. Si usted no trabaja para Cristo, lo está haciendo para el enemigo.
Estas parábolas y el mismo Cristo nos habla sin rodeos y contundentemente. No podemos ser ambivalentes. Estar aquí y estar allá. Estar con un pie en el mundo y un pie en la iglesia o en el servicio al Señor. O somos o no somos. O servimos a Cristo con todas las consecuencias que esto conlleva, o no le servimos. Los ángeles se encargarán al final de seleccionar a los verdaderos. Entonces, esta parábola nos está hablando de la predicación del Evangelio a todas las naciones, que terminará con el juicio de las naciones gentiles, ¿verdad?, que se dará en la segunda venida de Cristo y antes de establecer el reino. Una vez más, repito, reciba a Cristo y sálvese, Señor. Reciba a Cristo. Querido amigo, si usted no está seguro que ha hecho eso, ore, entréguele su vida a Cristo. Dios no quiere que usted se pierda, sino que se arrepienta para que Él le salve. Él no quiere que usted vaya al horno de fuego donde será el lloro y el crujir de dientes. No, Él quiere salvarlo. Dígale así a Cristo: Señor, reconozco que soy pecador y te necesito. Perdóname mis pecados. Te abro las puertas de mi corazón y te entrego mi voluntad. Haz de mí una nueva criatura. Creo en ti, que has venido en carne a morir en mi lugar para pagar todos mis pecados. Te recibo como mi Salvador y Señor. Reciba a Cristo, querido amigo. Con esta última parábola estamos terminando esta serie. La semana que viene haremos una conclusión general de todo, donde vamos a explicar realmente el mensaje, nuestra parte. Vamos a hacer un pequeño recorrido desde el principio de lo que es el reino de Dios, porque al fin y al cabo todo esto tiene que ver con el reino y el rey que en este momento no se encuentra presente. Así que por hoy, buen día y muy buen provecho.